de ID sobreviviente. ID sobreviviente. Y tenemos aquí ID sobreviviente. Entonces, el ID sobreviviente, aquí los que sean igual, quiero buscar el símbolo igual, esperen. Los que sean igual a 1 de la base de datos o sí, de la columna de ID sobreviviente, los que sean igual a 1, le vamos a poner que son supervivientes, le vamos a poner. Y en valor falso, le vamos a poner que es fallecido. Y cerramos paréntesis. Entonces, aquí estamos calculando una nueva columna y simplemente le damos aquí donde sale el símbolo de confirmar. Y ya se nos creó la columna. Lo podemos ver aquí en la parte de datos, al lado derecho, status. Y si nos vamos a la vista de tabla, lo vamos a ver al final también, que se creó esa columna de status. Superviviente, fallecido. Y eso depende del ID de sobreviviente, ¿no? Entonces vemos que cuando calculamos una columna, se nos integra como un dato o una variable más a nuestra base de datos. Ahora bien, ahora vamos a hacer los KPI. Y para hacer los KPI se necesitan indicadores, se necesitan hacer medidas, se le llama aquí en Power BI. ¿Cómo lo hacemos eso? Digamos, los KPI nos dan datos bien puntuales. Vamos a calcular ahorita el total de pasajeros o tripulantes. Y eso lo hacemos en una opción que se llama medida, nueva medida. Entonces, esto siempre lo encontramos en la pestaña de modelado. Pestaña modelado. Y en la pestaña modelado dice, acá hay una opción que dice nueva medida. Le vamos a dar clic ahí en nueva medida. Y dice aquí, permite escribir una expresión DAX que calcula un valor a partir de los datos. Y calculamos valores. Digamos, como lo que vamos a hacer ahorita, total de pasajeros. Se puede hacer a través de esta opción que dice nueva medida. Solo hace cálculos a partir de toda la base de datos que tengamos a disposición. Entonces, si ven aquí, lo que nos aparece ahí dice medida. En el anterior decía columna. Entonces, aquí en medida le vamos a poner, en vez de medida, le vamos a poner pasajeros totales. Pasajeros, guión bajo, totales. Así. Entonces, para poder calcular el total de pasajeros, simplemente yo tengo que contar, ¿verdad? Todas las filas, porque cada fila me representa un pasajero. Sabemos muy bien que hay 1308 filas o 1308 personas. Entonces, lo que vamos a hacer es que Power BI nos cuente toda la fila. Y para eso hay una opción que se le llama count, de contar. Count, C-O-U-N-T. Y aquí nos dice count rows, que es contar filas. Entonces vamos a utilizar esa opción de count rows. Y cuando le damos clic en count rows, el primer elemento que debemos de llenar ahí es la tabla. Y en nuestro caso, nuestra tabla de datos se llama Titanic. Si ponen la TI ya les aparece.
Aquí dice Titanic. Así se llama toda nuestra tabla de datos o toda nuestra base de datos. Entonces le damos clic en Titanic y cerramos paréntesis. Y ahí lo que estamos haciendo es sumando todas las filas o líneas de la base de datos de Titanic. Damos clic en confirmar y listo, ya está. Si vemos aquí en la parte de datos, en los datos, aquí se creó pasajeros totales. Miren. Y si ven el logo de pasajeros totales, es otro logo. Es como una calculadora. Entonces eso significa que es una medida, es un cálculo realizado. Las columnas calculadas son como, bueno, son columnas nuevas dentro de nuestra base de datos, pero ¿qué pasa con pasajeros totales? Si nos vamos a nuestra tabla de datos, si se fijan, pasajeros totales no existe aquí en nuestra base de datos, solo es un dato que lo calculamos y que está como guardado temporalmente en otro lado del sistema, pero no se forma una nueva variable, como no así, ¿verdad? Lo que hicimos de tamaño de familia, que aquí está, el tipo de viaje, si iba solo, iba acompañado, y el estatus, que fue lo que hicimos ahorita a inicio de clase. Entonces, cuando hacemos una columna calculada, se nos va a añadir en nuestra base de datos una columna nueva, de acuerdo a lo que nosotros hemos formulado. Pero cuando hacemos una medida, la medida no se guarda en nuestra base de datos, simplemente es un número que calculamos a partir de toda esta base de datos. Entonces las medidas nos van a servir simplemente para poder generar los indicadores, los KPI. Entonces si yo quiero, digamos, poner aquí, porque el total de pasajeros es un dato muy importante. Entonces aquí podría agregar un objeto visual donde establezca ese dato. No sé si me van siguiendo. Para poder presentar los KPI, hay una opción aquí que se le llama em, tarjeta. Esta sale como un rayito y dice 1, 2, 3. Esas son tarjetas. Entonces le damos clic en tarjetas y ahí nosotros podemos agregar cualquier tipo de valor, ¿verdad? Pero si ya tenemos, digamos, aquí en agregar campo y colocamos este de pasajeros totales, lo arrastramos y lo llevamos aquí a valor. Aquí nos aparece un 1000, pero es por el formato que tiene. Entonces vamos a cambiarle el formato a esto. Dice pasajeros totales. Y eso lo vamos a cambiar en la parte de dar formato a sujeto visual. Vamos a ver aquí. Aquí está el objeto visual y está la parte de generales. Pero quiero ver aquí en, a ver, formato de datos. Aquí en los formatos de datos. Aquí en formato de datos, vamos a ver si le ponemos general o número entero. Vamos a ver aquí. Y decimales, si se fijan, ahí está. A 1309 son. De hecho, son 1309 pasajeros. Este, eh, en vez de pasajeros guión bajo totales, podemos ponerle, se le puede cambiar también, ¿verdad? Lo que es el nombre. O sea, aquí solo le damos doble clic en donde dice pasajeros total, pasajeros guión bajo totales. Podemos ponerle, vamos a ver, total pasajeros.
y le damos Enter. Entonces, si se fijan, va cambiando, va cambiando el dato. Total pasajero, 1309. ¿Cómo poder darle forma a un KPI? Eso lo podemos hacer siempre aquí en el formato. Y en el formato, em, diseño de etiqueta. Vamos a ver aquí. Si quiero que veamos una parte donde ustedes pueden diseñar en sí la tarjeta, la forma, aquí, miren, aquí en esta parte de aquí, en tarjetas, en la opción de tarjetas, donde le damos formato en tarjeta visual, en tarjeta, la forma, eh, pero el borde vamos a ponérselo de color, vamos a ver en color negro para que se vea, miren. Ahorita la tarjeta tiene una forma de un cuadrado, un cuadrado. Pero ustedes pueden editar ese cuadrado, ¿no? Aquí en donde se le da formato, en tarjetas, en la forma, ustedes de hecho pueden cambiarlo, ¿no? Rectángulo, dice aquí. Bueno, rectángulo, redondeado. eh, Vamos a ver acá. Bueno, ahí está el borde. El fondo también lo pueden cambiar. Este, Solo quiero ver algo aquí que es donde se le puede cambiar bueno, ya le dimos color al borde, pero hay una parte donde, este, se le puede cambiar la forma así de forma manual. Déjenme ver aquí. A ver, bueno, aquí es las esquinas, ¿no? Qué tan redondeado ocupan las esquinas. Esto lo va redondeando en sí. Mira, ahí va dando. Pero hay una forma más, creo que aquí en presentación. Aquí, mm, mm, Y al otro día sale el papá al otro lado. ¿Ah? No, por si eh, al otro lado no. tengan cuidado ahí No, pues, con los micrófonos. sí. ¿Cómo lo vas a pintar por los dos lados? ¿Cómo? Los micrófonos, compañeros. Em, bueno, no recuerdo en dónde, bueno, tantas opciones que hay aquí, pero bueno, al menos estamos viendo ahí la parte de redondeo. Es que siempre lo que se aconseja es uno mismo hacer la forma, uno mismo hacer la forma de la tarjeta, porque lo que normalmente se hace es que insertamos algún tipo de figura, ¿no? Una forma, digamos aquí hay varias formas, donde insertamos una forma y colocamos el dato sobre la forma y se le da algo transparente para que esté encima de la forma, pero eso carga demasiado nuestro tablero. Entonces en sí lo que se pide es que uno mismo le haga la forma porque hay opciones. Hay opciones aquí en Power BI. Bueno, es de estarlo viendo más a fondo, ¿verdad? Cómo poderle modificar los bordes, cualquier tipo de figura le pueden hacer. Hay una opción ahí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando.
Esas son cuestiones de formato. Lo que sí es bueno que aprendan es hacer cálculos y todo lo que estamos viendo ahorita. Entonces aquí tenemos el total de pasajeros que iban, 1309. ¿Lo hicimos con qué? Simplemente lo hicimos con esta opción que se llama nueva medida. Ok, ya tenemos el total de pasajeros. Digamos, ¿qué otro indicador interesante podría ser en nuestra base de datos? Que aquí estamos, eh, en sí estamos, lo que estamos haciendo aquí es proyectando datos de lo que fue esa catástrofe del Titanic, ¿no? Otro dato importante aquí podría ser cuántas personas sobrevivieron, ¿no? Cuántas personas fallecieron, que eso van a formar parte de los KPI que van organizados en la parte izquierda. Va del más importante al menos importante, ¿verdad? De acuerdo al análisis que cada quien haga. Siempre siguiendo aquel patrón, ¿verdad? El patrón Z. Entonces, en la parte de arriba van los indicadores y vamos a generar ese cálculo y lo vamos a hacer. Vamos a calcular todos los sobrevivientes. Hacemos una nueva medida. Y nueva medida. Y a esta le vamos a poner, pongámosle sobrevivientes. Sobrevivientes. ¿Cuál es la opción que vamos a usar para esta? Esta opción se llama Calculate. Se llama. Es un cálculo que va a hacer Power BI. Calculate se llama. Esta opción es bien, realmente es muy buena opción. Y aquí es como una especie de filtro. Nosotros le decimos a Power BI de esta base de datos y de esta variable en específico, quiero que me filtres tal cosa. Entonces, así funciona. Entonces, miren, ya tenemos un cálculo desarrollado, que es los pasajeros totales, que son 1309. Entonces, los pasajeros totales representa todo nuestro universo. Aquí nos sale la primera opción que dice expresión. Entonces, la expresión que vamos a usar es pasajeros totales. Desde que ponemos PAS, ya sale pasajeros totales. Entonces, le damos clic a pasajeros totales. Entonces, ¿qué queremos con ese universo de datos? Dentro de pasajeros totales, le damos una coma. Vamos a filtrar algo y vamos a tomar, para calcular el total de sobrevivientes. ¿Recuerdan en la base de datos qué número traían los sobrevivientes? ¿Recuerdan el número que tienen los sobrevivientes y qué número tienen los que fallecieron? ¿Qué número era? A ver. Ujú. Ok. Sí, muy bien. Entonces, ahorita vamos a calcular el total de los sobrevivientes y lo lógico es que sumemos todos los unos, ¿verdad? De esa columna que se llama, bueno, del ID sobreviviente. Ahí está, ¿verdad? De los unos y los ceros. Entonces, para sacar el total de sobrevivientes, le vamos a decir que de ese ID sobreviviente e invocamos, ¿verdad? Si ponemos Titanic, nos salen todas las variables. Entonces vamos a usar de ID sobreviviente. Entonces, de esa variable ID sobrevivientes, todos los que sean igual, igual a 1, me los va a filtrar y me lo va a sumar. Entonces, allí cerramos ya paréntesis, todos los que sean igual a 1, obviamente son los que sobrevivieron. Entonces le damos confirmar a esto. Dice, el nombre sobreviviente ya se usa en una columna del Titanic, elige otro nombre. Ok, este ya está usado.
Entonces vamos a Sí, a mí me ponerle... salió eso, pero al principio, ¿Mm? Ah, a mí es supervi- la misma tarjeta. bueno, pongámosle supervivientes, pues. Es un sinónimo. Supervivientes. Sí. Y le damos al confirmar. Ahí sí le salió, poniéndole supervivientes. Sí, Sí, ok. Bueno, venimos entonces. Si ya tenemos un formato de una tarjeta, y si nos gusta ese formato, pues simplemente le damos clic derecho, copiar objeto visual y pegamos con control V. Copiar y pegar, vamos a hacer. Entonces, a esto en vez de total pasajeros va a ser otra variable, entonces la vamos a cambiar. Y aquí cuando seleccionamos la tarjeta y nos vamos aquí en la parte de valor y vamos a cambiar la variable, este cálculo. No va a ser total pasajeros, sino que va a ser los que sobrevivieron. Pues lo agregamos ahí en valor y ya nos salen los que fueron 500, dice aquí. Entonces, supervivientes, le vamos a poner sobrevivientes en vez de supervivientes. Se escucha mejor sobrevivientes. Entonces, hay 500 sobrevivientes. 500 sobrevivientes. Ahora, no sé si les dio a todos. Así, el 500. Sí, Sí les dio. Bien, bien. Ahora hagamos, pues, mm, los que no sobrevivieron. Le vamos a poner fallecidos. Vamos a una nueva medida para los que no sobrevivieron. Modelado. Nueva medida. Vamos a calcular los fallecidos. En esta ocasión, fallecidos. Y podemos hacer lo mismo usando la función de calculate. Aquí, después de calculate, ponemos lo que es pasajeros totales, coma. Buscamos la variable del Titanic, pero que sea la de ID sobreviviente. Pero en este caso, vamos a hacer, aunque sean igual a cero. Y cerramos paréntesis. Veamos, confirmar, a ver. Ok. Ahora vamos a poner ese dato. Seleccionamos la tarjeta de los sobrevivientes con control C y pegamos con control V. Ponemos aquí a la par y quitamos ese cálculo de los sobrevivientes y pasamos el cálculo de los fallecidos. Ahí está, men, me dio 809. ¿Les dio igual a ustedes? ¿Dio igual o no les dio igual? Ya tenemos datos aquí. 500 sobrevivientes, 809 fallecidos, un total de 1.309 pasajeros.
¿Les resultó igual? Sí, Sí. Ok. Bueno, veamos un cálculo. Este, vamos a calcular la tasa de supervivencia. Con la base de datos que tenemos, ¿cómo calcularíamos la tasa de supervivencia? ¿Qué datos usarían ustedes si quieren calcular la tasa de sobrevivencia o supervivencia? ¿Mm? A ver, digamos, si están en Excel, ¿cómo calcularían la tasa de supervivencia? ¿Qué datos tomarían? El promedio, Lee. Mm, O sea, la tasa de las personas que sobrevivieron. El promedio no, como, como promedio tomarían. O el porcentaje de supervivencia, pues, ¿qué datos tomarían? ¿O cómo lo calcularían con eso que hemos estado trabajando? ¿Tienen una idea? No. ¿Qué le- Correcto, muy bien. Los sobrevivientes entre el total de pasajeros les va a dar una tasa. Y ese es el porcentaje de los sobrevivientes. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y lo vamos a hacer siempre dentro de la opción de nueva medida. Pero aquí va a cambiar un poco. Esta medida, le vamos a poner aquí, se va a llamar tasa de supervivencia. Supervivencia. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tal como lo dijo ahorita. Entonces, hay este, hay una fórmula aquí en Power BI que se llama divide. ¿Ah? Esa es la opción que vamos a utilizar. Divide. Ok. Cuando la selecciono, si ven los elementos que tiene esta función es numerador, denominador y dice un resultado alternativo. Esa es como la función de sí.error. ¿Recuerdan la función de sí.error que le analizábamos la condición, ¿verdad? Si era verdadero, tal dato, si era falso, tal dato. De lo contrario, le dábamos en sí.error que no nos diera aquel error, el del numeral, que no nos apareciera eso, sino que nos apareciera en blanco. Entonces es muy similar a esa última opción que dice un resultado alternativo. Pero en este caso estamos calculando la tasa de supervivencia. En el numerador, ¿qué valor iría? El número de sobrevivientes, ¿verdad? Entonces ahí vamos a buscar los sobrevivientes o supervivientes. De hecho, mira, así fue que la cambiamos, ¿verdad? Porque ya la teníamos. Supervivientes. Y ahí está, miren. Las opciones que les van a salir aquí son las opciones de los cálculos que hemos estado desarrollando ahorita con la función de nueva medida. Entonces, vamos a agarrar los supervivientes en el numerador. En el denominador tendrían que ir el total
de pasajeros. Entonces buscamos la medida que calculamos de pasajeros totales. Ahí ya tenemos nuestra división. Me pasé al denominador con una coma, ¿verdad? Aquí no vamos a usar la pleca. Aquí no se usa pleca, sino que una simple coma. Entonces, como texto alternativo, pues bueno, pongámosle un 0 ahí. Un 0 y cerramos paréntesis. El formato que va a tener esto va a ser un formato de porcentaje, porque es una tasa. Porcentaje y démoslo con un decimal. Aquí en la parte de arriba le cambiamos eso, ¿no? Estamos haciendo la medida de tasa de supervivencia, le cambiamos el formato, lo pusimos formato de porcentaje. También eso hay que estar pendiente, ¿verdad? De darle una sola vez a ese dato que estamos calculando el formato correcto. En este caso estamos calculando una tasa y le pusimos que solo sea un decimal. Si da 30.1, ¿no? O que no me dé otro decimal más, sino que solo uno. Ok, y vamos a ver si está correcto. Aquí pues solo le damos confirmar, pues ya estaba confirmado esto. Y vamos a copiar la tarjeta con control C y control V. Y aquí quitamos la variable o el cálculo de fallecidos y le colocamos la tasa de supervivencia. Ahí está, miren. Solo seleccioné tasa de supervivencia y ya me dio la tasa de supervivencia del 38.2%. Ese fue el porcentaje de sobrevivientes en el caso del Titanic. Les dio a los demás el dato correcto. Lograron llegar ahí. Aquí está la fórmula. Miren, cuando quieran ver una fórmula de las medidas calculadas, solo se van aquí en datos, tasa de supervivencia y ya me aparece, solo la selecciono. Ya me aparece aquí en la parte de arriba la fórmula. Usamos la fórmula, la función de divide, supervivientes en el numerador, pasajeros totales en el denominador. Y le pusimos un 0 ahí como resultado alternativo. Y con eso completamos el cálculo o la medida. Lograron llegar ahí. Sí, Lick. Sí, ok. Este, vamos a calcular en este caso una más. Y es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad la podemos hacer ya sea como hicimos la tasa de supervivencia o lo podemos hacer de una manera simple porque del 100% yo le quito el 38.2% me va a dar la tasa de mortalidad, ¿verdad? Del 100 le resto 38.2 y ya me da la tasa de mortalidad. Entonces vamos a hacerlo de esa forma y lo vamos a hacer así. Vamos a modelar de nuevo, le damos nueva medida. Esta medida se va a llamar tasa de mortalidad. ¿Y cómo va a ser? Simplemente le pongo un 1, que el 1 representa mi 100%, ¿no? Y a ese 1 yo le voy a restar la tasa de supervivencia. Así de simple. Le doy confirmar.
pero le vamos a dar por formato de porcentaje con un decimal también. Y listo. Ya está. Y aquí está la tasa de mortalidad también. Y la vamos a reflejar en el tablero. Copiamos la tarjeta, la pegamos con control B y establecemos. Quitamos esta de tasa de supervivencia y colocamos la tasa de mortalidad. Y ya me aparece la tasa de mortalidad, que en este caso asciende a 61.8%. Pues que murieron en su mayoría, ¿no? Ahora miren cómo realmente eso es lo interesante de Power BI, porque uno puede ir analizando datos y todos los datos están conectados entre sí. Digamos, si seleccionamos aquí la parte del género, ¿no? Miren, si yo selecciono la parte de masculino, el género masculino, miren la tasa de sobrevivencia o supervivencia del género masculino fue el 19%. Y si nos vamos al lado femenino, miren el lado femenino, sobrevivieron un 73%. Bueno, como vimos todos en la película, ¿verdad? Que mujeres y niños eran los que se salvaban. Y ese porcentaje masculino, pues eran todos aquellos, ¿va? Los que tenían pisto, que tenían billete. Y estamos viendo aquí también la parte de total de pasajeros, ¿no? Nos lo da también en números, si se fijan. 161 sobrevivientes de género masculino, 682 murieron. De género femenino también sobrevivieron 339 mujeres, 127 murieron. Em, bueno, no sé si llegaron hasta aquí. Sí, ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿Todo bien? ¿Les va gustando o cerramos aquí el tema de Power BI? Hay más cosas que se pueden hacer aquí todavía. Bueno, miren, nos vamos a quedar aquí por hoy. Están preguntando si hay examen. No, no va a haber examen en el tercer parcial. Lo que tenemos es el proyecto. El proyecto donde van a hacer ustedes una exposición del trabajo desarrollado y eso es el proyecto final, pues no hay examen. Solo, básicamente en todas las clases se desarrollan dos exámenes, el primer y el segundo parcial. En el tercer parcial es un proyecto, el que ustedes han estado trabajando, pues. Lick, buenas noches. Sí, No hay examen del parcial, pero sí reposición se puede, ¿verdad? sí, reposición lo vamos a hacer en la semana de reposiciones. Solo quiero ver algo aquí con ustedes. Espérenme. En la unidad 3, la presentaciones. Tienen ustedes para presentar esa parte del proyecto que es para este domingo, medianoche. Eh, Tienen para hacer eso.
Porque la idea es, vamos a ver. Sí, la idea es que la próxima semana, de hecho, ya vamos a empezar con las exposiciones. Así habíamos quedado, ¿no? Vamos a ver aquí. Sí, las presentaciones de los resultados se desarrollarán a partir del 27 de julio del 2026. Se harán 3 presentaciones por día. De esa forma lo vamos a estar llevando a cabo. ¿Y en qué orden? Me preguntarán ustedes. Bueno, tienen que estar todos preparados, la verdad. Para el 27 de julio tienen que ya subir lo que es el informe y la presentación, si la van a hacer en PowerPoint, la suben también o en PDF. Pero para el lunes, no vimos eso. ¿Qué día le toca a cada quien? No. Entonces, eso lo vamos a hacer así aleatorio. Aleatorio lo vamos a hacer. Y de esa forma vamos a ir saliendo con las exposiciones. Entonces, la próxima semana, básicamente ya no podría darles más charla de Power BI, pero vimos muchas cosas que le pueden servir a ustedes, pues. Como lo que vimos fue cómo calcular KPIs, cómo calcular nuevas columnas, cómo transformar datos y podemos ver de que la herramienta es bastante poderosa en el sentido de que no es necesario trabajar en Excel para poder llevar a cabo gráficos, ¿verdad? Hay opciones dentro de Power BI que son similares a Excel o inclusive son mejoradas. Entonces, logramos ver eso, al menos. Entonces vamos a empezar las exposiciones ya el lunes. El lunes lo vamos a hacer mejor así de forma aleatoria y, y van a ir presentando, ¿no? Vamos a tratar de que se hagan al menos 3 presentaciones por día. Lo que indica de que como máximo ustedes deben de exponer unos 15 minutos, como máximo. En 12 minutos lo pueden hacer muy bien. En las presentaciones, pues no, lo más relevante, lo que más importa realmente es la experiencia de ustedes. Presenten la evidencia también, ¿verdad? Del trabajo. Y las conclusiones y recomendaciones y todo lo que se les pide ahí, que va en este archivo, ¿verdad? Explicado. Eso ya lo hablamos. Y, y bueno, así sería. La semana de reposiciones va a ser del 3 de agosto al 6. Del 3 al 6 de agosto. Vamos a ver qué día de esos disponemos para hacer los exámenes de los que van a reponer o tarea, ¿verdad? Los que quieran, los que fallaron alguna tarea. Este, Oye, no sé si hay más preguntas. No. Bueno, entonces todos preparados para el lunes, ¿verdad? Porque va a ser sorteado, entonces no van a saber si les va a tocar o no, pero estén todos listos realmente. Bueno, nos vemos y que tengan un feliz fin de semana y se preparan para el